Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Quiero hablar sobre un par de cositas de manera específica. Una de ellas es la relativa a la ley 28-01, que es la ley de incentivo o de fomento al desarrollo fronterizo. Esa ley, que fue aprobada en el año 2001, establece una serie de facilidades o exenciones impositivas a las empresas que estuvieran instaladas o que se instalasen a partir de la promulgación de esa ley en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, que son las 5 provincias que colindan con la frontera o que hacen frontera con Haití, más las provincias de Santiago Rodríguez y Bauruco, que aunque no hacen frontera con Haití, parece que los legisladores de esas dos provincias pujaron bien y entonces las incluyeron en ese grupo de 7 provincias fronterizas, donde las empresas que se instalasen entonces recibirían exenciones impositivas. Las empresas, industrias, agroindustrias, agropecuarias, metalmecánicas de zona franca, turísticas, metálicas, energéticas y todo tipo de empresas permitidas por las leyes de la República Dominicana establecidas que se ubiquen o se instalen en el futuro, que estén establecidas o que se instalen en el futuro a partir de la promulgación de esa ley, en las provincias mencionadas, disfrutarán de una exención de un 100% del pago de impuestos internos, dice esa ley, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto durante un periodo de 20 años. Dice que se les otorga además un 50% de descuento en las tasas aeroportuarias y aéreas y portuarias que tengan que utilizar para sus mercancías, así como también el establecimiento de un 50% en todas las tasas de leyes que fueran creadas o establecidas a partir también de la promulgación de esa ley. Entonces, se establecía ese periodo de 20 años y se establecía o se establece en esa ley que en los primeros 5 años a partir de su promulgación las empresas iban a contar el periodo completo, o sea, que las que se instalaran entre el 2001 y el 2006, si tú te instalabas en el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, tú ibas a tener 20 años a partir de tu instalación de exoneración. Pero las que se instalaran después de esa gracia de 5 años, nada más iban a tener el plazo de lo que faltara de esos 5 años para completar los 20, es decir, 15 años de exoneración. Pero en resumidas cuentas, lo que ocurre aquí es que esa ley fue promulgada por el presidente de entonces, Hipólito Mejía, el día 1 de febrero del año 2001. Quiere decir que la vigencia de exoneración de esa ley termina el 1 de febrero de este año. O sea, dentro de 2 días. Dentro de 2 días, sí, dentro de 2 días. Entonces, el Congreso Nacional no ha aprobado un proyecto de ley que está en curso ahí, que tiene la intención de extender las exoneraciones o las facilidades impositivas que están establecidas en esa ley. Yo particularmente hubiera estado de acuerdo con la extensión de esas facilidades impositivas si esa ley hubiera tenido una vigencia de 5 años, de 8 años. Pero una vigencia de 20 años, la empresa, señores, que no madura en 20 años lo suficiente como para ser competitiva o luego para tener la capacidad de adherirse a cualquier otro tipo de facilidad impositiva que establezcan, que se establece en el Estado para determinados sectores productivos, entonces, óyeme, no merecen que se les premie ya con más exenciones. O sea, ¿cuántas empresas se han instalado allí? ¿Qué cantidad de empleos generan las empresas instaladas allí? ¿Cuántos reciben de exoneración estimada? Bueno, para que ustedes tengan una idea, se estima que en el año 2020, las exenciones impositivas para las empresas establecidas en esas 7 provincias fueron de alrededor de 1.250 millones de pesos. Esa es la estimación que hay.
No estoy seguro de que sea así, pero esa es la estimación que hay, más o menos, más o menos. Tengo aquí, déjame ver si encuentro los datos de cuántas empresas, de cuántos empleos han generado las empresas que están allí durante el tiempo que tienen recibiendo exoneraciones. Se trata de empresas que se han instalado allí o están operando allí, beneficiándose de las exenciones de la ley 2801, alrededor de 80 empresas que están en operación actualmente, que generan alrededor de 6.400 empleos. Tienen ventas por el orden de los 18.380 millones de pesos, según las estadísticas. Y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, se estima que las exenciones impositivas para el año 2020 a esas empresas amparadas en la ley 2801 fue de 1.295 millones de pesos. Me imagino que no llegó a ese nivel porque ustedes saben que el año 2020 esa estimación se hace antes de que inicie el año. Y como el año 2020 fue un año con la característica de que se paralizó la economía, bueno, tal vez no fue así. Pero vamos a asumir que en el año 2019 sí hubo exenciones impositivas por el orden de los 1.200 millones de pesos. Se estaba estimando que en el año 2020 serían de 2.295 millones de pesos. 80 empresas. 6.400 empleos. Que creo que es muy poquito eso. En 20 años. Óigame, señores, con las exenciones que establece esa ley, era para que en 20 años esas 7 provincias se convirtieran en la zona de desarrollo económico del país. Y no ocurrió así. Pero no solo eso, sino que hay otra situación. Que como el país es pequeño, hay instaladas en alguna de esas provincias empresas que compiten con otras empresas que no están instaladas en esas provincias en el ámbito nacional, porque el país es pequeño. Entonces usted tiene una empresa que produce, qué sé yo, usted produce, para no mencionar un producto específico, usted produce, qué sé yo, usted produce guano, pero entonces usted produce guano en Santiago Rodríguez y entonces usted tiene el mercado dominicano completo para vender guano, pero usted no paga impuestos. Y hay otra empresa que produce guano, que opera en San Cristóbal, que compite con usted también vendiendo guano a nivel nacional, pero tiene que pagar su impuesto completo. Entonces ahí tú tienes una situación de competencia desleal. Y tú dirás, no, porque es que queremos beneficiar a las empresas que se instalen en la frontera. Bien, es verdad que entonces las empresas que están fuera de esa zona debieron instalarse en esa zona para que entonces compitieran en igualdad de condiciones con las que estén instaladas en esa zona, que tuvieron la valentía de instalarse en esa zona. Pero también se torna injusto que una empresa que tiene todas sus instalaciones en una provincia fuera de esas 7, que entonces tenga que enfrentar el hecho de que, bueno, yo tengo que pagar un 27% de impuesto sobre la renta y tengo que competir en precio y en producción con otra empresa que no paga ese impuesto. O tengo que pagar la tasa completa de los impuestos que me corresponden y sin embargo tengo que competir con una empresa que nada más paga la mitad. Y que se encuentra a 200 kilómetros de distancia. Porque si fuera que se encuentra a 3.800 kilómetros de distancia, entonces tú dices, bueno, pero como quiera tiene que sacrificarse con el transporte, o sea, pero no, porque este país tiene apenas 48.000 kilómetros cuadrados. Ahora, de todas maneras, es muy probable que esa legislación que perima, pero también es posible que aún perimiendo se someta nuevamente y que busquen la manera de extender esas facilidades. Ahora, hay que ver si esas facilidades se van a extender en la misma proporción en que están vigentes en este momento. Porque en la misma proporción que están vigentes en este momento, va a haber, o hay, y seguro que lo hay, en el Congreso Nacional, una feroz competencia de empresas que, repito, no gozan de esas exenciones y que compiten de manera en desventaja con otras que sí que están instaladas ya y que sí entonces tienen esa ventaja. ¿Para qué? Para evitar que ese proyecto sea aprobado. Y seguro por eso es que ha habido tanta patinadera para aprobar la extensión, que pudiera ser justa, pero yo, que apoyo el desarrollo nacional, que abogo por la generación de empleos, porque yo estoy totalmente convencido de que la mejor forma de enfrentar la pobreza es generando empleos. Lo que veo es que en 20 años se ha hecho muy poco, o sea que el efecto de esa ley no ha sido favorable.
Porque, repito, 20 años de exenciones completas. Era para que esas 7 provincias, Pedernales, Independencia, La Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco, se convirtieran en la zona de desarrollo empresarial del país. Y apenas hay 80 empresas, de las cuales grandes creo que hay 2. ¿El refresco sigue allá? Las otras son chiquititas, sí. La de refresco esa es la principal. ¿Y la zona franca? Que no está en la zona fronteriza, ¿eh? Esa está en Santiago Rodríguez. ¿Y el grupo M? Esa está en Santiago Rodríguez. Pero el grupo M se beneficia de otras exenciones porque también está dentro del régimen de zona franca. O sea, al final el grupo M no es... la eliminación o no de esa ley no es un asunto que le va a provocar de que retirarse o no retirarse. Ellos tienen también otras facilidades porque también están integrados dentro del territorio haitiano con la empresa esta Codevi. Porque también eso es lo que establece la ley, que al cabo de los 20 años usted puede acogerse a otros de los beneficios. O sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa de zona franca, tú estás en la zona fronteriza, tú estás operando bajo la ley 2801 que te da más ventaja que lo que te da la ley de zona franca. Pero una vez termine el plazo, tú tienes la posibilidad de acogerte entonces como empresa de zona franca a las exenciones que establece la ley vigente para la zona franca y te quedas entonces operando también bajo un régimen especial. Si tú eres una empresa turística, entonces ya pasaron los 20 años. Bueno, como yo soy empresa turística, ahora yo me acojo a los beneficios y exenciones que están amparando al sector hotelero, al sector turístico, y entonces me acojo a esa ley. Si yo soy una empresa industrial de otra categoría, me puedo acoger a los beneficios o exenciones que se otorgan en el Estado a través de la ley de proindustria. Porque aquí hay un paquete de leyes que le otorgan facilidades impositivas a una cantidad importante de sectores económicos, zonas francas, turismo, o una industria textil y otro tipo de industria, y así sucesivamente. Entonces, bien pudieran acogerse. También, bien pudiera el Congreso extender esos beneficios. Pero antes de extender esos beneficios, deberíamos hacer una evaluación más acabada sobre si vale la pena sacrificar más de 1.000 millones de pesos anual en exenciones impositivas para garantizar, señores, apenas 6.400 empleos. Pero es mejor que cojan esos mil y pico de millones de pesos y se lo den en subsidio y pagándole más de lo que están recibiendo como salario esos 6.400 empleados, pagándoles el doble, todavía sobra dinero. O dándole entonces un subsidio al doble de esa cantidad de personas. Y tal vez todavía sobra dinero en esa zona fronteriza. O sea, el sacrificio del Estado creo que es demasiado alto para el beneficio que está otorgando la presencia de 80 empresas que apenas generan 6.400 empleos y que reciben más de 1.200 millones de pesos de exención impositiva cada año del bolsillo, no de los contribuyentes de esas 7 provincias, sino de los contribuyentes del país completo.